Bien, cuántas cosas. Bueno, estábamos acá afuera de aire recordando algunas cosas, bueno, y estábamos, bueno, eso creo que Julio lo cuente porque es muy gracioso aquí, y más allá de que también es algo real. ¿Qué pasa con el tema de los personajes y el actor cuando termina el personaje apoderándose del alma, por decir así, de la persona, del actor, que lo supera y no puede salir, no se puede desprender? Ha sucedido. Sí, bueno, y ahí volvemos entonces a Stanislavski, que fue el primero que determinó que el actor tenía que ser alguien que tuviera un método. Claro, no podía quedar fijado. Método. Fíjese que él trabajó con ¿se acuerdan de las memorias emotivas? La memoria emotiva, que era volver a partes de su vida que lo asociaran con el personaje que estaba creando. Pero no quedarse ahí, porque si uno se queda en la memoria emotiva, traba totalmente el tema de la actuación. Así que si un actor se recuerda una cosa triste de su infancia, como se hacía a veces en algunos talleres, y quedaba fijado ahí, después le era muy difícil decir lo que tenía que decir o hacer el personaje. Caso de cine del actor Bela Lugosi, muy conocido, que era famoso porque era el que hacía Drácula, las versiones del cine en blanco y negro de Drácula, ¿no? Bueno, y había quedado sumamente atrapado. Entonces, Drácula se había metido en él y él ya no era más Bela Lugosi, sino era Drácula. Y entonces, cuando iba después de la filmación, iba a los restaurantes y entonces se sentaba ¿qué se va a servir? Y sangre decía. Bueno, así que quedó ahí, terminó por supuesto en un psiquiátrico, en un lugar, porque no se podía desprender, es decir, estaba tan ligado a esa sensación de que él ya no era el actor, era él, ¿no? ¿Qué le pasaba? Y eso sucede, es muy... Y ahí justamente eso pasaba en la previa a no tener una metodología. Eso es por la cuestión del método. Pero Julio, me recuerdo una vez también un episodio en uno de tus talleres de una alumna, no sé si vos por ahí lo recuerdas, no me acuerdo quién era pero que no podía salir del personaje en un ejercicio. Se había hecho un ejercicio bastante comprometido, bastante duro, llevando eso un poco a la infancia y todo eso, y no, en un momento no podía salir, que yo creo que vos ahí prestaste atención y trataste de ver cómo se había quedado en un momento muy... ¿Te ha sucedido eso? Sí, en realidad, bueno, aferrado a una idea y no podía salir, es como que le agarró una cuerda, ¿viste? Así que no podía salir, se podía... Bueno, sobre todo en los talleres, cuando todavía no hay una técnica. Por eso, claro, justamente. Suele hacerse eso que vos decías antes de como un estado de catarsis, donde la gente a veces va a un taller para poder sacar la angustia o para desarrollar cosas que tiene adentro. En ese caso, creo que lo que pasaba era que uno tiene alguna problemática a la cual queda enganchada y un ejercicio puede reforzar eso. Puede producir. Por eso, pero vos ya estás preparado para eso. Y esa cuestión uno sabe para cómo las manejas. Claro, de pronto la tiene que ir manejando, desviando y tratando de atenuar, pero por ejemplo, no está mal que alguien llore, ni está mal que alguien ría y se despatarre, porque esas son sensaciones, digamos, que de por sí la gente la tiene sin ir ni al psicólogo ni a un taller. Aparecen en determinados momentos, ¿verdad? Por eso también no es que sea yo voy a dar un taller, también hay que saber darlo, porque pueden ocurrir esas cosas y tienen que saber, en este caso el docente, un docente, cómo tratar de salir de esa situación. En los talleres generalmente han ocurrido episodios muy desagradables y a veces no se han sabido manejar. A veces los docentes, en vez de controlarlo, lo exacerban para vaya a saber qué finalidad. O sea, yo conozco incluso hasta en trabajos de obras que han sido generadas a partir de esas situaciones, ¿no? De tensión y de cuestiones que aparecen ahí, y bueno, y hay directores un poco inescrupulosos que la utilizan para se ve así, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí siempre hay una complicidad también entre el actor, que en vez de salirse de ese juego, bueno, se presta y se engancha, y después le cuesta mucho trabajo salir de eso, ¿no? Sí. O sea que hay que tener un método. En los últimos tiempos
se ha ido perdiendo eso, digamos, porque el actor ya controla un poco más su trabajo, lo hace más que nada como un juego y puede salirse. Pero hay veces que todavía hemos visto en escena, cuando salen a aplaudir, cuando salen a recibir el aplauso, perdón, muchos actores que todavía quedaron en los últimos momentos de la escena. No sé si en el personaje, pero sí en los últimos momentos de la escena quedan como todavía. Qué fuerza que tiene, ¿no? Sí, claro. ¿Crees en el poder del público, hablando de aplausos? ¿Tiene poder el público? El poder de decidir, esta obra sí, la aceptamos, esta no, como pasa en el cine. ¿Hay un poder? Es una buena pregunta, porque el público casi siempre es el que decide, con su aplauso o con su negligencia o con su escepticismo o con sus lágrimas, siempre decide la efectividad o no del espectáculo. Pero ahí está, vos bien decías, ese poder, que realmente es un poder tan fuerte que hasta a veces hasta va más allá de lo que realmente se generó en escena. Sí, hay momentos en que el público se engancha con cuestiones y que tienen que ver con sus imaginarios. Así como el actor, claro, en un taller queda enganchado con determinado imaginario, el público también queda enganchado. Y a veces no es tan la calidad de la obra, sino lo que el público remite en ese instante. Y si para vos una obra no es de calidad, pero el público la aceptó, objetivamente, no, para vos no es de calidad, pero el público la aceptó y en boca a boca lo difunde y va más gente y tiene éxito, y decís, pero ¿cómo puede ser ese fenómeno? Vale. Y yo en todo caso siempre marco que lo que yo marco de las cuestiones que hay técnicas o de problemáticas que tiene esa obra, igualmente las marco, a pesar de notar esa efectividad que tiene y ese contacto que tiene con el público, ¿no? La vez pasada me preguntaron una cosa y también ahí me acordé de vos. Me preguntaron la película esta última que se presentó, que está Darín, El relato salvaje. Sí, que por qué la gente, yo no la fui a ver, pero me dijeron por qué la gente a veces reacciona ante un drama con risa. Que hay momentos que es lo que me dijeron, un momento de un público que se reía ante una situación dramática, y por qué le causa gracia si no es algo, no es una acción que cause gracia. Sí, y esto es una explicación, y eso una vez me lo explicaste. En el teatro también siempre estamos hablando de eso, casi sí. Siempre estamos hablando de eso en festivales, y las reacciones del público evidentemente frente a episodios que se supone que van a producir algo dramático o tenso, cuestiones tensas de tensión, generan en el espectador cierta defensa, ¿no? Claro. La risa parece como una defensa. Eso es lo que expliqué, ¿no? Textualmente lo que dije, lo que está diciendo vos, que me había dicho 15 años atrás. Qué alumno, la verdad que alumno siempre supera al lo maestro, supera el maestro. Claro, así debe ser. Sí. Y claro, y eso yo creo que es porque el teatro también es como la vida, claro. Es la vida misma, es decir, creo que a veces uno en determinadas circunstancias de la vida hace como que se ríe de ciertas cuestiones, claro, que son trágicas, pero es para no asumir la tragedia que eso implica, ¿no? Pero no todos lo interpretan así. No. Porque, pero te dice el actor, pero ¿por qué se están riendo en una parte que yo hice dramática y se desmoralizan cuando no lo están viendo desde ese lado? Pasa que a lo mejor hace una escena dramática y bien que la gente se estaba riendo y se siente como el actor después mal, porque es como que yo lo he sentido, como que está desmoralizado porque no que quería que la gente sufra o que no es la reacción como que esperaba. Igual hay que decir que al haber muchas funciones la reacción no siempre es igual, porque claro, si los públicos varían, habrá quien por ahí se quedará callado y quien se quedará en silencio, quien se quedará como petrificado, ¿no? Porque son las reacciones que tienen. Pero pienso que es más difícil meterse en la psicología del público. Me parece a mí analizar la psicología del público es mucho más difícil que analizar la del actor o de una obra. Sí, sobre todo porque los públicos se concentran, ¿no?, en determinado momento, en determinado lugar y por circunstancias que uno nunca sabe, porque a veces la gente cayó en ese teatro porque alguien lo invitó y no sabía ni lo que iba a ver. Claro. Es distinto, ahí sí tendríamos que hablar de un público teatrero, el público que sí va al teatro y que conoce los códigos, entonces ahí ya es distinta. ¿Se ha escrito así libros sobre público?
de algo sobre el poder del público en general, pero analizando el público más, de la psicología, de la sociología. Lo que se ha intentado es investigar, porque es muy difícil, desde la semiología del espectador, en los franceses, ponen Patrice Pavis, que es la que escribió sobre la escuela del espectador, trata de buscar una formación del espectador a partir de sus escrituras sobre los trabajos, ¿no? Y habla de las reacciones. Pero dice que es muy difícil sacar una conclusión porque los públicos son variables y son tan fluctuantes, ¿no? Como mostrar, en unas películas, quizás es real, ¿no? Los públicos que había en la época del Teatro del Globo con Shakespeare, que hacían líos, se tiraban cosas, ante una función y lo estaban los actos. Eso existió. Y lo que pasa es que en otra época, en otros lugares, el teatro cumplía otros roles y otras funciones. O sea, por ejemplo, fíjate los griegos. En los mismos griegos, las obras duraban un día entero, una tragedia, una comedia, y la gente iba y comía en el anfiteatro, se preparaba, algunos hasta por ahí se ponían un poquito a recostar, se llevaban cosas para, o sea, era un divertimento tipo de camping, que vamos a salir, entonces el teatro era todo, y como la gente conocía la obra porque el texto lo conocían, o sea, no sabía de qué venía, pero iban a ver con qué aparecía el director ese, cómo se y ahí la gente se reía, cantaba, hablaba, interrumpía a los actores. Hay otro concepto, ¿no es cierto? El teatro, un teatro como fiesta popular. Bueno, realmente, Julio, es un honor tenerte acá, como bien te dije al principio, porque cuántas cosas estamos aprendiendo y la gente que está escuchando seguramente compartirá esta idea, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que tendríamos que charlar y da para mucho esto, muy amplio. Ahora vamos a hacer un tema de por medio, Julio, y después vamos que nos cuente acerca de un día de Julio Ceja, como crítico, como actor. Vamos un poco a salir de lo que es lo filosófico. Vamos a hablar ya a quién es Julio Ceja y qué guarda en su ático, qué es lo que guarda, cuida, cuál es el autor, una obra, cuál fue su obra no concretada, o un personaje no concretado, o su referente, muchas cosas, pero ya relacionado a Julio Cejas. Bien, un tema, Franco, y enseguida volvemos. El Ático, el mejor y más grande material de archivo sobre la radio, el cine, la música, el teatro y la televisión de todos los tiempos. El Ático, el mejor y más grande material de archivo sobre la radio, el cine, la música, el teatro y la televisión de todos los tiempos.